Hola, nuestra séptima conversación con Lucía Chávez, nutrióloga. Como habíamos comentado, en esta ocasión vamos a hablar de la salud mental y la nutrición. A lo largo de estas ya 7 semanas, les parece poco, pero órale, son un mes y medio que hemos estado teniendo semanalmente estas conversaciones. Creo que todos hemos ido aprendiendo mucho de los conocimientos de Lucía y sobre todo, creo que al menos yo esto es como la gran enseñanza con la que me estoy quedando y que quiero que siga creciendo, es que estamos aprendiendo como a vernos, a conocernos, a cuidarnos, y sobre todo como a ir detectando cosas que damos por hecho o que los asumimos que son, como ya siempre nos lo repite Lucía, normales, pero que no son naturales. Así y bueno, es. Una de esas es como que casi nunca relacionamos salud mental con nutrición, aunque sí relacionamos que cuando estamos ansiosos comemos más, que cuando estamos obsesivos comemos más, que cuando estamos deprimidos a veces no comemos. Entonces, digo, o sea, lo sabemos, pero tampoco es un tema al cual le entremos. Exacto. A ver, yo le había comentado, cuando hablamos de las hormonas, yo le había comentado a Lucía, aquí en una de estas reuniones, que yo tenía una conocida muy joven que tiene y que la diagnosticaron hipotiroidismo, y cuando yo le pregunté cómo se había dado cuenta que estaba enferma, ella me dijo que porque estaba muy ansiosa, ¿no? O sea, digamos, a ella la ansiedad la llevó a que le revisaran la tiroides. A ver, cuéntanos un poco cómo está lo de la salud mental y esto. Claro, pues mira, cada 5 segundos una persona muere por Alzheimer o por demencia. Entonces, esto es es un número muy dramático porque estamos hablando de que es la 6ª causa de mortalidad y es una mortalidad mucho mayor que la combinada por cáncer. La ansiedad la llevó a que... ¿Me escuchas? Sí. Okay, es una mortalidad mayor a la mortalidad combinada de cáncer de mama y de próstata. Entonces, sí nos habla también de que es una enfermedad muy poco entendida, que es cruel, que es costosa, que también le significa un desgaste físico y mental a la persona que es la cuidadora, porque estamos hablando de que es por un largo plazo lo que se requiere atender a una persona que tiene el diagnóstico de Alzheimer o de demencia. Y realmente viene siendo la enfermedad pues, la consecuencia de una inflamación crónica. Entonces ya hemos hablado de cómo hace daños la inflamación crónica en todo el cuerpo. Ahorita te voy a explicar exactamente cómo sucede a nivel cerebro. Esta condición empieza 20, 30, 40 años antes. Entonces, desde uno que anda con las juventudes encima, con los 20 años, con los 30 años, desde ese momento ya puede estarse dando la inflamación, y crónica se refiere pues a través del tiempo. Entonces, si esta inflamación persiste a través del tiempo, pues entonces va a estar haciendo sus estragos de tal forma que entonces sí se llega ya a un diagnóstico de enfermedad mental. ¿Cómo empieza una inflamación crónica? ¿Cómo puedes tú irte dando cuenta de que estás teniendo inflamación a nivel cerebral? Pues obviamente el primer tema podría ser el tema de la memoria, donde entonces hasta te es difícil encontrar las palabras para terminar una oración, donde empiezas a olvidarte del nombre de las personas, donde no puedes retener la concentración a partir de las lecturas o de cualquier información nueva que recibas. Y también tiene mucho que ver pues, con los pensamientos o con las formas de pensar que van a detonar después sentimientos, ¿no? Entonces, la salud mental realmente tiene muchos niveles, y todo lo que comes, todo lo que tomas, todas las formas que tienes de pensar y los sentimientos que tienes van a estar haciendo cambios o químicos
o bioquímicos o cambios en los mismos pensamientos. Y esto se convierte en un problema de percepción, Miriam. O sea, porque entonces es algo muy engañoso. O sea, tú dices, bueno, pues es que soy floja. No, pues es que yo soy así, es que yo soy diferente a los demás, es que yo tengo pésima memoria. Y luego nos vamos adjudicando estos adjetivos y nos quedamos con estas etiquetas de por vida. Y no podemos estar separando la salud mental de la salud física o de nuestra totalidad. Mencionabas a tu amiga que tiene hipotiroidismo. En el caso de las enfermedades de la tiroides, ya sea hiper o hipotiroidismo, es clásico que esta persona vaya a múltiples médicos. ¿Por qué? Porque se les separa por partes. Y entonces tienes dolor articular y vas con el traumatólogo. Y tienes desequilibrios hormonales y entonces vas con el ginecólogo. Y tienes desequilibrios en términos de emociones o de manejo de la vida, entonces pues vas con el psicólogo, con el psiquiatra. O sea, el gastroenterólogo clásico, ¿no? O sea, las personas con hipotiroidismo todas tienen problemas del tracto digestivo. Entonces estás hablando de que a una sola persona se le separa por partes y se le ve desde la especialidad. O sea, si te duele el dedo chiquito del pie, entonces el especialista del dedo chiquito del pie va a estar nada más viendo el dedo chiquito del pie. Pero entonces la parte integral, la parte holística de la persona, pues no está siendo observada. Y en el caso de salud mental es lo mismo, o sea, se le trata como si fuera algo completamente separado del resto del cuerpo y pues obviamente no está conectado. Y no nada más como si fuera separado, o sea, yo, bueno, creo que la mayoría de nosotros tenemos algún conocido o algún conocido, algún familiar cercano o algún amigo que toma alguna pastilla para lo que sea, ¿no? Para la tristeza, para la depresión, para la ansiedad, para broma. Sí, y claro. Creo que también hay una cosa como que queremos soluciones rápidas, pero a la vez lo que es muy curioso es que rara vez se habla de cómo comer para sentirse un poco, o sea, que comer bien te hace sentirte mejor también en lo emocional y que yo te comentaba, ¿no? De que a una persona muy cercana a mí en una depresión muy fuerte fue con el psiquiatra y el psiquiatra sí le dio unas pastillas que dijeron, te vas a tomar estas pastillas ahorita, pero vas a tener que hacer simultáneamente una corrección en la comida, le dijo que sacara los azúcares, dijo que sacara los conservadores, digamos, los azúcares procesados, ¿no? Les dijo que comiera fruta, pero que empezara a hacer ejercicio para que su cuerpo empezara a fabricar eso que no estaba fabricando, porque él no quería que estuviera, porque ni el doctor ni él querían estar tomando pastillas todo el tiempo, ¿no? Pero claro, curiosamente, a mí cuando lo he llegado a platicar con personas que conozco, siempre lo que creo que pasa un poco, que es con lo que hemos venido platicando todos estos, entonces, es que nos requiere atención y nos requiere tiempo. Y que no va a haber una magia, o sea, no va a haber una fórmula mágica que nos diga, sí, te comes esto y ya. O sea, claro. Lo que tú decías es que, porque me parece padre de que, ok, ¿cómo naturalizamos cosas? Bueno, más bien normalizamos cosas como la falta de la memoria, el cansancio, y decidimos que así somos y pues ya. Claro, y no hay nada más que hacer. Y mira, la verdad es que esta respuesta que dio el psiquiatra, tu amiga, es una maravillosa respuesta que no encontramos todos los días con los médicos, porque en la formación del médico no está la formación de nutrición, ni está el formarse en educar a otras personas, porque realmente el tiempo pues, es muy limitado. Y ahorita estamos viendo que muchos psiquiatras están empezando a prestar atención a la nutrición. Entonces me da mucho gusto saber que ahorita ya nos encontramos con otro más. En lugar de que se esté negando todos estos síntomas que no son nada más ni nada menos que una pésima dieta. O sea, al Alzheimer se le puede o se le está denominando como la diabetes tipo 3. Porque todo lo que se trata es una pésima dieta. Entonces, desde el momento en que empiezas a observar estos cambios de personalidad, de conducta, de comportamiento, desde que empiezas a, y además va avanzando, no va mejorando, ¿no? Pues entonces la primera reacción que debiéramos de tener es, ¿qué carambas estoy comiendo que está haciendo daño?
Entonces, te voy a explicar brevemente cómo es que la comida afecta a nuestro cerebro, ¿no? Y voy a hablarte de la parte dañina, no te voy a hablar de cómo afecta en términos de que lo beneficie, porque pues obviamente es todo lo contrario, pero necesito enfocarme en cómo estamos haciendo el daño para que entonces le prestemos atención y empecemos a apreciar lo que la comida hace por nosotros. Entonces, hay dos diferentes tipos de daños que puede hacer la comida en el cerebro. Uno es la inflamación crónica, como la que ya te había mencionado, y otro viene siendo el daño específico que sucede en las neuronas. Entonces, este daño específico que sucede en las neuronas es un desequilibrio del azúcar. El azúcar le hace daño a la parte proteica de las células, a la proteína de la célula. Y entonces, cuando se une la glucosa, que es el azúcar en sangre, a la proteína de la célula, entonces se le llama un proceso glucolítico, se le llama una enzima glucolítica. Y es una, digamos, de las causas en toxicología más importante para el daño, por ejemplo, de arterias y, claro, no se diga de las neuronas. Entonces, esta exposición al azúcar hace que se produzca esta enzima glucolítica. Y glucolítica, todo lo que sea lítico, quiere decir que es degenerativo, que lo está deshaciendo. Entonces, es como si le estuvieras poniendo, ¿qué te gusta? Amonio a las arterias, ¿no? Se van adelgazando, se les van haciendo hoyos. De hecho, la enfermedad cardiovascular está mucho más relacionada con estos desequilibrios del azúcar que con, digamos, el consumo de grasas, que es clásico que todo el mundo diga, no, pues es que si tienes presión arterial o tienes una enfermedad cardiovascular, deja de consumir grasas. No, para nada. El problema es el desequilibrio del azúcar y la exposición continua al azúcar. Eso es lo que está haciendo el azúcar en tus arterias y lo que está haciendo en tus neuronas. Ahora, tus neuronas, o sea, los nervios, tienen la misma estructura pues, que el cerebro. Cuando se da que hay una hiperglucemia, o sea, que el azúcar está alta, entonces este proceso glucolítico hace que entonces la barrera hematoencefálica, que viene siendo una coladera que no permite el paso de microbios, de toxinas, de nada de esto, al cerebro, es la forma de proteger el cerebro. Entonces, esta barrera hematoencefálica hace cuenta que pierde esa capacidad de ser colador y empiezan a pasar entonces las toxinas y también empiezan a pasar microbios. Y por microbios, pues podemos entender bacterias, virus, parásitos, hongos. Híjole, se abre la coladera, ¿no? Y entonces va a estar pasando todo por ahí. Y va a pasar exactamente lo mismo cuando se tienen hipoglucemias, porque entonces no hay suficiente flujo de sangre al cerebro y por lo tanto no hay suficiente oxígeno. Entonces es como si el cerebro se estuviera muriendo de hambre. De hecho, las personas que tienen hipoglucemias recurrentes tienen el doble de riesgo, por ejemplo, de padecer Alzheimer, porque pasa exactamente lo mismo que cuando sube la presión porque tienes entonces demasiada azúcar. Entiéndase esa relación. La presión arterial tiene mucho que ver con el consumo del azúcar y con este daño, digamos, que se hace en la barrera. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar a través de esa barrera hematoencefálica? Pues va a empezar a pasar el mercurio, el aluminio de tu desodorante. Y bueno, me voy a regresar al mercurio. ¿Quiénes tienen amalgamas de mercurio? Quienes tengan amalgamas de mercurio están teniendo una constante exposición al mercurio, porque con el calor y con la fricción se libera mercurio y el mercurio ocupa el espacio del oxígeno en las células rojas, además de que entonces ya puede pasar por la barrera hematoencefálica y puede empezar a acumularse en el cerebro. Entonces, ¿de dónde viene la fricción o del calor del mercurio, de las amalgamas? Tú dirías, ay, pues, ¿qué? ¿Cuál fricción? Pues cada vez que masticas estás haciendo fricción. Y calor, bueno, pues cada vez que estás tomando tu café o tu té o cualquier cosa caliente. Todo eso va a estar liberando el mercurio. Entonces, quien tiene amalgamas, pues debe tener una dieta mucho más rica en lo que vienen siendo los fitonutrimentos, lo que vienen siendo los antioxidantes que vienen del mundo vegetal, porque son la única forma de compensar la oxidación que produce el mercurio. Y quienes se vayan a remover las amalgamas,
primero deben de considerar cómo está su sistema inmune al momento de la remoción de las amalgamas y además necesita hacerlo con un dentista biológico, que es un dentista que va a estar aspirando la amalgama para que no entre en el cuerpo y lo va a hacer con un proceso de poca fricción, ¿no? Para que precisamente no se esté liberando el mercurio y además va a depositar el mercurio de una forma responsable y no lo va a andar echando por el caño para que vaya a dar después al mar, para que luego vaya a dar los pescados y nos los comamos nosotros. O sea, exacto, es que se nos olvida que estamos conectados, o sea, no porque tú puedas avientes algo por el drenaje, no quiere decir que al ratito tú te lo comas. Entonces, todo da la vuelta como boomerang. Exacto. Y en este caso, el mercurio pues se tiene que remover de una forma muy responsable y con mucho cuidado. Y hay que tener una dieta específica para el momento de la remoción del mercurio. Y no todo mundo está en la situación adecuada para quitarse el mercurio. No es como que digas, me voy a ir a quitar el mercurio ahorita porque, escuché que me hace daño. No, pausa. Porque si tu sistema inmune está deprimido, o si ya traes inflamación crónica del cerebro, igual y es mejor que te lo quedes y lo compenses con lo que comes, en lugar de que entonces esa acumulación lo vaya a hacer todavía más hipersensible e hiperreactivo. Entonces, todo tiene que ser individualizado. Aquí las cosas, aunque sean muy malas, hay que ver qué es peor, quitarla o dejarla. Entonces, y depende de tu capacidad de enfrentarlo, o sea, de la resiliencia que tengas biológica para enfrentar ese tipo de actividad, ¿no? Hay un dentista muy bueno que se llama Stuart Nunley, entonces si quieres investigar un poquito más y habla precisamente en referencia al mercurio. Y hay otro doctor que se llama el doctor Chris Axley, que él habla acerca del aluminio, por ejemplo, y de cómo cruza esa barrera hematoencefálica. Entonces, toxinas, químicos, pues obviamente van a estar también cruzando esta barrera. Entonces, el azúcar está abriendo el colador que te hace daño al cerebro, ¿cierto? O sea, porque van a pasar moléculas que no deberían de pasar. Y dos, si las estás consumiendo, pues van a pasar. Entonces, ¿te acuerdas de las primeras 2 tareas que dejamos cuando empezamos con estas pláticas? Quitar el azúcar. Quitar el azúcar y todo lo que fueran los conservadores, ¿no? Y luego los carbohidratos. Exacto. Y parece que es la cosa más difícil del planeta, pero por otro lado es lo más simple. Es difícil, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados, pero es lo más simple porque es identificable y porque basta con que hagas estrategias a las que te acostumbres, porque pues si sigues haciendo las mismas cosas de la misma manera, pues vas a seguir teniendo el mismo resultado. Entonces tiene que cambiar. Y cualquier cambio nos es difícil, como personas nos es difícil. Ahora, después del coronavirus, yo creo que ya ahorita ya todos estamos a pruebas del cambio, ya pasamos por todos esos procesos. Pues ojalá. De angustia. Digo, ojalá porque, dime. Ahorita lo que me quedo pensando mucho es cómo desde la primera sesión es que tenemos que tener como muy claro que el problema es la inflamación. La inflamación en nuestro sistema, ¿no? Ya sea, o sea, donde sea, que el problema es que cuando le metemos a nuestro organismo el azúcar, los carbohidratos o esos excesos, todo el tiempo está en alerta. Y entonces que cuando está en alerta, que está inflamado, tiene que estar defendiendo ya lo que tiene, ya, la inflamación, y entonces cuando le venga ya deja el COVID lo que caiga, está tan inflamado que tiene que pelear, o sea, tiene que gastar aún más y el desgaste es más tremendo. Pero fíjate, por ejemplo, el magnesio, o sea, esto que tú te refieres, ¿no? O sea, el magnesio es un protector de la barrera hematoencefálica, protege el endotelio, la integridad de esta barrera. Tú quieres que tu colador esté bien. Entonces, el magnesio, haz de cuenta que es el que resana, ¿no? Todos los posibles hoyos que pueda tener esta barrera. Vamos a ponerlo así. Sin embargo, cuando tú consumes azúcar, el magnesio se usa y se va a consumir en el proceso de metabolizar el azúcar. Entonces, por el simple hecho de que consumes azúcar, pues entonces ya no vas a tener suficiente magnesio como para que entonces también te pueda proteger del daño que se le da a la barrera. Entonces te das cuenta cómo en un solo proceso, por consumir azúcar, te estás haciendo 2 daños. El daño a la barrera y el consumo del magnesio, que es el que protege la barrera. Y entonces te terminas enredando en esta espiral negativa de daño.
Sí, y bueno, y también ahorita una cosa que pienso del doctor que dices es lo poco que observamos o sea, nuestras conductas con nuestra alimentación y digamos, ya lo hemos visto todo el tiempo de que cuando nos dices, bueno, hay que ver cómo está el cabello, la resequedad, cómo nos sentimos cansados y tal, pero que no nos pensamos integralmente, ¿no? Que nos pensamos todo separado y cómo no, ni siquiera, o sea, digamos, estaba recordando cómo Alma, que ya está aquí y ahorita hizo una pregunta, en la sesión pasada decía que en ese momento se percataba de que por una depresión había una vez adelgazado mucho y luego por otra depresión había engordado mucho y cómo no ponemos como atención en cuáles son los alimentos que nos hacen sentir ansiosos. Digo, porque esta es una pregunta. Yo le pregunté esto te lo hago a ti, pero que le pregunté hace poco a una amiga que estábamos hablando de esto, de salud mental y nutrición, y le dije, oye, ¿y tú cuando tienes un periodo de ansiedad, se te antoja algo, se te deja de antojar algo? Digo, a mí me dio pensando como en esto, y no me dijo nada, o sea, dijo que se le antojaba todos los azúcar y salado por igual, pero yo te pregunto a ti, o sea, cuando uno tiene como esto, como por ejemplo una depresión o ansiedad, digamos ansiedad, ¿hay algún alimento, o sea, hay alguna manera de ver que estás entrando en eso porque se te está antojando más una cierta comida? Si se te antoja el azúcar, ¿qué es lo que hace el azúcar contra la ansiedad? Aparentemente que te la sigues consumiendo, pues. Claro. Saludos a Alma. Qué linda que nos haya estado siguiendo durante todas estas pláticas. Yo la verdad es que les agradezco mucho que nos acompañen en estos conversatorios. Y a tu pregunta, pues primero quiero aclarar que mucha gente confunde el consumo de azúcar con el sabor dulce. No estamos hablando de eso. Pueden ser unos totopos, pueden ser unas galletas saladas, pueden ser una tortilla. Entonces, el consumo de azúcar se refiere a todo alimento que va a estar produciendo en sangre un aumento de glucosa. Entonces, o sea, es azúcar afuera del cuerpo, glucosa dentro del cuerpo. Y los alimentos que van a estar produciendo un aumento de glucosa son los harinosos, obviamente todo lo que vienen siendo los granos, todo lo que vienen siendo los horneados, y no tiene nada que ver con el sabor. Entonces tal vez te digan, no, pues es que igual se me antoja un brownie, que se me antojan unos tostitos, ¿no? O que se me antojan las galletas saladas. Es lo mismo. Al final del día, tu sabor, o sea, la diferencia del sabor la vas a apreciar en la boca, pero la diferencia en cuanto a la molécula que se extrae, que es absorbible para el cuerpo, pues no hay diferencia porque los dos se convierten en glucosa. Lo mismo, es exactamente lo mismo el brownie que la tortilla, lo mismo. Y para contestarte esta pregunta de qué alimentos producen ansiedad, me voy a tener que referir a nuestro segundo cerebro. Nuestro segundo cerebro se encuentra adentro del intestino y se llama microbioma. Y ya lo había comentado yo en alguna otra ocasión. De hecho, es un órgano que se encuentra dentro del microbioma. Y este órgano contiene 100 veces más material genético que lo que nosotros tenemos en nuestras células. Entonces, todos esos microbios que tenemos en el intestino y todo lo que pueda ser virus o, te digo, bacterias o hongos o parásitos, tienen más material genético que lo que nosotros tenemos contenidos como seres humanos. Y entonces son responsables de la expresión genética. Y entonces ahí sí es donde la puerca tuerce el rabo, porque si tienes en tu familia diabetes, claro que entonces si tú no cambias la expresión genética, pues obviamente vas a terminar ahí. Pero ya lo hemos dicho antes, una enfermedad no es destino, no es una condena, puede cambiar. Y cambia primero en el intestino. Entonces, si en tu familia hay enfermedades mentales, una, está la carga obviamente genética, pero segundo, lo más probable es que comas como come tu familia. Y si sigues comiendo así, estás perpetuando la condición, no la estás cambiando. Pero si cambias lo que comes, vas a cambiar el ambiente de este microbioma. Entonces, el intestino produce neurotransmisores.
pero el microbioma también. O sea, todas estas bacterias también lo están produciendo. Entonces, el azúcar va a estar alimentando a las bacterias malas. Entonces, va a cambiar el ecosistema del microbioma. Y hay algunas bacterias, como por ejemplo la H. pylori, que es la que produce el 80% o es responsable del 80% de gastritis, ¿no? Y el reflujo y demás. Entonces, la H. pylori va a estar produciendo una proteína, por ejemplo, anormal, que se llama amiloide. Y esta es digamos, el inicio de la patofisiología de Alzheimer. Imagínate, nada más. Entonces, tú no quieres que estas bacterias estén produciendo lo que se llaman endotoxinas. Endo porque se refiere a que están produciéndose adentro de tu cuerpo. Entonces, si tú tienes bacterias malas, el producto de desecho va a ser tóxico para ti. Y si tú tienes bacterias buenas, el producto de desecho de las bacterias buenas van a ser vitaminas, van a ser minerales y van a ser también neurotransmisores. Entonces, fíjate, relacionado con la ansiedad, hay un neurotransmisor que se llama glutamato y es excitatorio. O sea, trae tus neuronas muy alborotadas, o sea, constantemente alborotadas. Y ahí es donde vas a encontrarte con ansiedad, con migrañas, con dolor de cabeza, con irritabilidad. O sea, si hay cosas que te irritan y que tú mismo te das cuenta que no tiene sentido, o sea, tú dices, ¿por qué me enojé de esto? O sea, si es un cambio que has estado observando, pues entonces puede ser que estés teniendo esta excitabilidad a partir de este neurotransmisor. Y te estoy hablando de neurotransmisores producidos por el microbioma, no de los del intestino, porque en el intestino produces otra serie de neurotransmisores que están relacionados con salud, con felicidad, con alegría, con estado de bienestar. Pero aquí te estoy hablando de unos que impactan directamente de una forma como de orquesta en el cerebro. Y el glutamato es excitatorio. Y hay otro neurotransmisor que se llama GABA, que es inhibitorio. Entonces, cuando cambia la proporción, pues entonces una persona que tiene mucho GABA, pues va a ser una persona que está deprimida. Y también es por eso que luego pueden coexistir la ansiedad y la depresión, porque puede haber, porque cada vez que comes, cambia el ambiente del microbioma. Y entonces, si hay mucho glutamato, o si hay poca GABA, o si hay mucha GABA y poco glutamato. Entonces, los probióticos, que vienen siendo las bacterias buenas, que son prácticamente lactobacilos, que son bifidobacterias, que es Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae, o sea, hay muchísimas cepas. Cada cepa, cada bacteria que vive en ti puede estar coparticipando en la producción de estos neurotransmisores. Si tú comes de tal forma que alimentas bien a tus bacterias buenas, el ambiente de ese microbioma va a ser un ambiente sano. De ahí que cuando consumas azúcar y alimentos procesados, porque todos los colorantes y saborizantes impactan al microbioma, lo matan. Y entonces le estás dando azúcar para que coman las bacterias buenas y luego químicos que matan las bacterias buenas. Azúcar que alimenta bacterias malas y químicos que matan bacterias buenas. Entonces estás cambiando completamente de una forma negativa todo ese medio ambiente, ¿no? Entonces, de ahí que, por ejemplo, cuando tú tienes ansiedad, o bueno, más bien, de lo que comes puede producirte ansiedad. Entonces, esa es una razón, que hay un cambio en la proporción de neurotransmisores que aumentan o bajan la respuesta neuronal. Y en ese sentido tengo una pregunta. Okay, bueno, a ver si sigue. Ahorita te hago mi pregunta. Ajá. Pero también no sigue, ahorita te hago la pregunta. Bueno, los neurotransmisores son los que crean la función del cerebro. ¿Y qué es la función del cerebro? Es claro, es la habilidad para aprender la información, es para procesarla, es lo que estás creando todo de sinapsis. O sea, Einstein no tenía más neurotransmisores, tenía más sinapsis, más conexiones internas. Y el funcionamiento del cuerpo se refiere también a la función del cuerpo, por eso te digo que no están desconectados. Entonces, obviamente, desde cada movimiento de manos que yo hago es porque hay una relación entre el cerebro y el resto de mi cuerpo. Y la otra parte fundamental de la función del cerebro es la capacidad de experimentar la vida.
Ujú. Entonces, fíjate que, por ejemplo, cuando uno visualiza, y eso se llama neurobics, así como aerobics, neurobics se Claro. refiere a ese tipo de ejercicios mentales que van a favorecer la comunicación entre los neurotransmisores y desarrollar esa sinapsis. Entonces, el visualizar las cosas, el que tú te puedas observar, digamos, en futuro, estás creando un mundo. Y al crear este mundo, así como si fuera este avatar, le estás poniendo el color, le estás poniendo las sensaciones, le estás poniendo las texturas, todo este proceso de imaginación, entonces va a estar creando esa sinapsis. Por eso también la gran capacidad de un Leonardo da Vinci o de un Einstein de ejecutar lo pensado, pero primero tuvieron que haberlo imaginado. Y al desarrollar esa sinapsis, entonces se facilita al momento de la ejecución. Y esos neurobics te van a estar desarrollando esa sinapsis. Sí, ya lo sé. ¿Y sabes cuál otra, qué otro tipo de ejercicio mental es parte de los neurobics? Es los pensamientos de agradecimiento. ¿Y cuáles los destruyen? Los pensamientos negativos. Entonces, sí hay una parte en la que debemos de ser consciente de qué tipo de pensamientos estamos teniendo, pero otras viene dada a partir de estos neurotransmisores que te digo que son del segundo cerebro, que suceden en el intestino y son impactados diariamente por lo que comes. Y cada vez que comes. Y ahí tengo una duda, porque entonces quiere decir que, por ejemplo, uno a lo mejor con desde que empezamos estas pláticas que hicimos, que todas las mujeres siempre estamos a dieta, porque cuando no te falta te sobra, todo. Y esta obsesión ahora por una onda como de la salud, entre comillas, de tenemos que comer mejor y tenemos unas dietas y tal. Entonces, ¿hay dietas que te pueden cambiar tu salud mental? O sea, que la riegues ahora sí y que te pasan la dieta, como tú decías, de la comadre que le sacó la fotocopia y tú la haces. O sea, podemos sin querer transformarnos todo nuestro sistema, trastocárnoslos al hacer una dieta que a lo mejor no debamos de hacer y meternos en un rollo mental, o sea, afectarnos o generarnos una depresión, una ansiedad. Por supuesto. Y jamás la vas a relacionar con la dieta. O sea, sí, eso porque es además, lo inaudito. Sí, es que es lo inaudito porque además como que tenemos pensado, o sea, creemos que toda nuestra cuestión de la salud mental se debe a otras cuestiones sociales, culturales, no sé qué, ¿no? Hasta químicas, pero nunca lo asociamos con la nutrición y sobre todo porque yo esto lo he escuchado decir a personas que sufren de alguna de ansiedad o de depresión, que hacia las otras personas que no entendemos que es lo que les sucede, ¿no? Y bueno, y sí, ciertamente cuando no tienes eso, pues es muy fácil decir, pareciera, ¿no? Pero lo que yo me pregunto es, ¿no también se cae en un círculo vicioso? Lo que tú decías de la percepción es de, bueno, pues ya estoy deprimida, ¿no? Pues es que yo ya tengo ansiedad y pues ya nada más me da la ansiedad cuando me da miedo la incertidumbre del futuro, como ahorita, no sé, durante el COVID, que seguramente muchos hemos sentido en algunos momentos ansiedad por la incertidumbre, pero que nada más la relacionamos con esto, con factores externos y no con nuestros factores, con cosas nutricionales. ¿Cómo conectarlos? O sea, ¿cómo le dirías a nuestros, ahora sí que nos está acompañando aquí o a quien lo vea, que, bueno, que sufre ansiedad, pero que también es como una cosa que ya normalizó y cómo empezar, o sea, cómo romper con eso? Es que eso es lo que me encuentro un poco difícil, pues no sé. Pues mira, ahorita este proceso de la contingencia, pues pone muy bien a prueba la situación y es una gran invitación a la reflexión, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, preguntémonos, antes de que se diera la contingencia, ¿cómo estaba anímicamente? Y cómo estoy ahorita. Y tratar de separar un poquito, obviamente, y es difícil, pero tratar de separar
los factores externos, refiriéndonos al estrés, por ejemplo, laboral y económico, o internos como la familia, sino que hagamos esa reflexión comparándola con los alimentos. Entonces, si al inicio de la contingencia tenías mucha ansiedad y luego empezaste a comer mucho azúcar, a tomar alcohol, a dejar de moverte y tu ansiedad aumentó, entonces o sea, ese es el proceso de reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Si cuando empezó la contingencia tú tenías ansiedad, conozco una persona que es el meme de la contingencia, o sea, es una persona que empezó la contingencia y se puso a hacer ejercicios, cocinó todo bien en casa, empezó a preocuparse por cada ingrediente que consumía, o sea, hizo todo menos aprender tal vez otro idioma. Porque bueno, que le dio tiempo. Sí. El meme adelgazó, o sea, todo. Y entonces, si es, o sea, esta persona comparada ahorita como estaba al inicio de la contingencia, es muy distinto, porque ahorita, digamos, que ya ve hasta la luz al final del túnel. Y las circunstancias realmente no han cambiado. El problema laboral sigue ahí, el problema familiar sigue ahí. Sin embargo, está optimista, está alegre, está entusiasta, está con ganas de hacer las cosas. Entonces, como te comentaba, parte de la función del cerebro es esa capacidad de experimentar la vida. En el momento en que te sustraes como de la película, o sea, en lugar de estar en la película, te sustraes y te pone como un espectador de la película, entonces pues estás dejando de vivir. Y como lo comentabas, cuando uno come, pudieras relacionarlo con muchas otras cosas menos con la salud mental. Y ahorita sería un gran ejercicio hacer, o sea, trata de observarte y observa qué fue lo que comiste en los últimos 2-3 semanas, porque en 2-3 semanas tú cambias tu microbioma. Entonces, en 2-3 semanas, ¿cómo te encuentras? ¿Qué ha cambiado? Y tal vez te des cuenta qué favoreció o qué lo perjudicó aún más, ¿no? Además de lo que le das a tu cerebro y de lo que le das a tu microbioma, el tema del azúcar y de la toxicidad tiene mucho que ver con la salud del hígado también, porque el hígado va a ser el primer filtro antes de que se sature y entonces al no poder controlar la toxicidad, esta vaya a llegar a la barrera hematoencefálica. Entonces, y lo sabemos, Miriam, cuando uno se echa alcoholes de más, ¿qué es lo que te pasa? Tu cerebro deja de funcionar igual. Y nos damos cuenta además de los procesos. No, pues primero te pones alegre, ¿no? Y luego hay quienes tienen mala copa. ¿De dónde le sale la mala copa? Si no es un cambio bioquímico que tiene que ver una relación directa con la incapacidad del hígado de tolerar la toxicidad a la que lo está sometiendo. Entonces, la salud del hígado es importantísima. Entonces, a estas personas que tengan hígado graso, que tengan la resistencia a la insulina, o sea, que estamos hablando que no tengan la capacidad de equilibrar el azúcar en sangre, o sea, todo eso te está hablando de la salud del hígado. Entonces, si tú trabajas en la salud del hígado, del intestino y de los elementos que son necesarios para optimizar las funciones del cerebro, obviamente que la salud mental va a cambiar. En alguna otra ocasión ya te había comentado también que he tenido pacientes que estaban en cama, que literal no podían levantarse en cama, y con litio y con otros medicamentos, y ya ahorita están viviendo una vida completamente distinta. Entonces, hay mucho que se puede hacer, siempre y cuando estemos atendiendo estas 3 cosas. ¿Y qué es lo que más daño le hace a estas 3 cosas? La pregunta de los 64,000, Miriam. Ya, tú dime. Es más, Alma, por favor, Roxana, quienes están ahí. A ver, Miriam, échale ojo a los comentarios que pongan. Las 2 cosas que más pueden impactar tu cerebro, tu intestino y tu hígado. A ver qué te dice por ahí. Me espero. No, todavía no dice. Tengo preguntas antes. A ver. Bueno, les doy unos minutitos para que me respondan las 2 cosas que más daño le hacen al cerebro, al intestino y al hígado. Ok, a ver, echámonos preguntas. Ya, bueno, ahorita digo te voy a ir leyendo esto, pero digo, todo esto que vas comentando, pienso que también lo que hay, todos tendríamos como que tener una disposición a
salir de nuestra zona de confort, porque como ya lo habíamos dicho, la zona de confort no necesariamente es en la que nos sentimos a gusto, es en la que conocemos. Y esa que conocemos puede ser muy mala, pero la conocemos. Entonces, es muy fácil, digamos, va a resultar, pareciera que es muy fácil lo que voy a decir, pero es como, nos resulta un poco cómodo no decidir que tenemos que vernos como un ser integral para tratar de mejorar, porque a lo mejor nos acomodamos en la enfermedad de tal manera, ya inconscientemente, pues que no sabemos vivir de otra manera. ¿Qué tal que ya tienen aquí Mónica Loya y varios, tenemos esa manera de vivir así? Y bueno, ¿qué te iba a decir? Y lo que, pues, llego a la misma conclusión, o sea, definitivamente es lo que has venido diciendo. El sistema, no el sistema, o sea, el sistema está hecho para que estemos enfermos, y enfermos es que estemos gordos, deprimidos y paralizados, o sea, no hacer nada, ¿no? O sea, El sistema de salud pública, pero no, nuestro el sistema, digo, nuestro claro. sistema, el sistema del mundo, o sea, pareciera que todo lo que se requiere es que comamos mal para que estemos enfermos absolutamente de todo. Es como más le convenimos, ¿no? O sea, no sé, es como Claro. así somos más borregos, así opinamos menos, o sea, está muy canijo. Pero bueno, a ver, aquí Alma Columba dice azúcar y carbohidratos. Ok, azúcar y carbohidratos es lo mismo. Muy bien, excelente respuesta. Nos falta la segunda. Mónica Loya dice azúcar y procesados. Ya, yes, ya, eso es todo. ¿Ya? Así, Sí, así tal cual. Tenemos bueno, Karen también dice, la mayoría dice azúcar, pues porque ya lo hemos estado viendo que son las azúcares. Pero a ver, tengo unas preguntas antes de que se me vayan. Karen nos pregunta si hay algo que puede hacer como en la nutrición para mejorar la ciática, para contrarrestarla. Bueno, la ciática obviamente es un nervio y obviamente pudiera deberse a inflamación crónica, pero también pudiera deberse a mala postura o a una lesión por algún tipo de movimiento. Entonces, uno, pues se necesita descartar que hay algo que esté lesionando a la ciática. Y segundo, claro, lo que comas y lo que ayude a reparar cualquier tipo de inflamación, tu cuerpo lo va a priorizar. Entonces, no es como que comes algo para la ciática. Es ahí donde también perdemos la conversación entre el cuerpo y los alimentos, porque luego queremos que un alimento, así como una pastilla, sea panacea de todo. Realmente, o panacea, perdón, de algo muy específico. No, los alimentos van a tener un efecto donde más se requiera o donde más daño haga, ¿verdad? Con esto voy a que si tú consumes alimentos antiinflamatorios y resulta que tú no lo sabes, pero tal vez tienes un tumor en algún lado, pues tu cuerpo igual y no lo va a usar para la ciática, lo va a usar para el tumor, pero capaz que nunca te enteraste, pasaron 2, 3 años y dices, sigo teniendo el dolor de la ciática, ¿cómo es que estuve comiendo estos alimentos antiinflamatorios? No me sirvieron de nada. No, siempre sirven. Todo lo que sea una buena alimentación siempre sirve, pero tú no sabes a dónde va y no sabes cuál es la prioridad de tu cuerpo. El chiste aquí es la constancia, la perseverancia, y tarde que temprano, igual y no resuelve el problema, pero no lo empeora, porque está haciendo un trabajo de detener el progreso, de detener el daño. Tal vez no alcance a repararlo, pero cuando menos detiene el progreso. Entonces, todos los alimentos siempre van a tener alimentos de buen origen y una buena combinación de alimentos siempre va a tener un beneficio. Así lo conozcas tú o no. Ok. A ver, tengo otra pregunta. Los test, digamos, como para esta cosa de relajarnos y de todo el rollo de las ansiedades y tal, ¿los test relajantes funcionan? Algunos sí, obviamente hay que saber cuál es el origen. Hay algunas hierbas que se llaman adaptógenos y son unas hierbas que nos ayudan a que el cuerpo pueda ser más resiliente en términos de estrés, y eso puede ser estrés emocional, pero también puede ser un estrés bioquímico. Entonces ahí es donde van a estar trabajando estas hierbas. Algunos clásicos son ashwagandha, son rhodiola.
hay varias combinaciones, ¿no?, que puedas hacer de test. Sin embargo, siempre hay que tener muy presente que puede haber interacción entre los tests y puede haber también interacción con medicamentos. La herbolaria es muy potente, es muy fuerte en su dosis normalmente, entonces hay que tener mucho cuidado de utilizar tés tan específicos. Un té de manzanillas puede tener una interacción con un medicamento, pero no va a ser severa. Un té de limón, un té de hierbabuena, o sea, son de los tés, digamos, comunes. Infusiones, que son tés propiamente, por ejemplo, de jengibre natural, fresco, van a favorecer. Son los comunes, digamos, que se pueden utilizar casi que libremente. Pero cuando ya quieres entrar a herbolaria como de St. John's, o quieres entrar con paus de arco, o ashwagandha o regaliz, por ejemplo, las personas que tienen presión arterial no pueden estar consumiendo tés de regaliz. Entonces, aunque a una persona con hipotiroidismo le puede ayudar mucho, pues entonces es la parte donde tiene que actuar un experto, porque si te pones tú a jugar con eso, puedes terminar con una interacción medicamentosa. O aunque tengas la presión arterial alta y no tomes medicamento, el regaliz también va a tener consecuencias. Entonces, si quisiéramos hablar de alimentos, bueno, no sé si tengas alguna otra pregunta antes de que entre yo al tema de qué comer para, y lo pongo entrecomillado, para la salud mental, porque no es para la salud mental, es para que todo tu cuerpo esté bien y al final de cuentas va a redundar en salud de todo el cuerpo y no por partes. Sí, que en realidad eso es lo que hemos tratado como de hablar todas estas sesiones, y ahorita que decías lo de los test, pensaba mucho cómo dices, o sea, cómo también hemos hecho como normal esta cuestión de tener soluciones inmediatas, ¿no? O sea, porque, bueno, pues hay muchas hierbitas que nos ayudan a hacer infusiones, test, y como tú dices, la herbolaria es otra cosa, y de repente creemos así como nos pasamos la dieta de fotocopia y creemos que a todos nos va a hacer lo mismo, creemos que los test nos van a funcionar igual cuando se trata de herbolaria, que ya es otra, digamos, tenemos que tener cuidado con la fuerza o de estas hierbas que nos metemos. O sea, no hay ningún alimento, ningún té, ninguna pastilla que vaya a curarte, suplantar una mala dieta. Jamás. Entonces, si tú estás tomándote salsa de soya llena de glutamato, que ya hablamos que el glutamato es excitatorio, entonces no solo puede ser que estés comiendo pésimo, sino que además te estás tomando prácticamente algo que te va a producir más del neurotransmisor de glutamato y entonces todavía va a ser más excitatorio, pues de nada sirve que te estés tomando un tecito calmante, relajante, si estás haciendo todo eso, todo lo demás, sí, ¿no? Sí, entonces, si te tomas una caja de chocolates o de donas porque estás ansioso, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, aquí tengo unos comentarios y creo que vienen al caso antes de que nos des como todas tus recomendaciones. O sea, por ejemplo, Roxana nos dice que es dramático en estos tiempos que muchas cosas que hay en el supermercado o en la tiendita no son un alimento nutritivo, o sea, son de verdad, como tú decías una vez, casi cartón, ¿no? Me encanta, Roxana. Es que debería de haber otra palabra para eso. O sea, de repente se enreda uno en estas definiciones, porque cuando tengo pacientes, o sea, me choca estar insistiendo en alimentos, por ejemplo, orgánicos, porque ¿por qué tendría yo que estar haciendo esa aclaración cuando los alimentos tóxicos y la industria alimenticia debería de estar haciendo ese trabajo? Entonces, para una persona no, pues es alimentos. Y los alimentos orgánicos son otra cosa. No. Tengo una paciente que lo dijo perfecto. Dijo, es que cuando yo comía, una paciente que tiene 60 y cachito de años, dijo, es que cuando yo comía, los alimentos eran lo que ahorita se llaman alimentos orgánicos. Exacto. Pues sí, exacto. ¿Y quién les llama a los otros alimentos tóxicos? Y además, ni siquiera debería llevar la palabra alimento, Roxana. Tienes toda la razón. O sea, deberíamos de llamarle, no sé, hay que inventar otro nombre porque no hace nada para ti, absolutamente nada. Tal vez quitarte el hambre momentáneamente, pero va a crear unos otros efectos que van a tener una respuesta hormonal donde vas a compensar esas calorías y vas a terminar sobrealimentándote. Entonces, no es un hambre que te calme. O sea, no te quita un hambre para calmarte, te quita un hambre para que después lo compenses. Órale, pero que además también yo creo que a partir de que hemos tenido estas como conversaciones,
bueno, al menos yo me he sensibilizado y cada vez me fijo más, o sea, me saltan cada vez es más esas cosas que no son un alimento, ¿no? O sea, como que antes se me perdían todos, ¿no? Como que todos estaban como casi en el mismo stand, pero ahora ya lo distingues y es como dice Roxana, cuando te das cuenta la cantidad de cosas que no es alimento, pero que hemos pensado y normalizado como que sí, nos hacemos daño. A ver, claro, y es orgánico Mónica, por ponerle un término, pero realmente es de buen origen, porque no vas a estar sí, buscando un sello que diga orgánico cuando están utilizando aceites ultraprocesados, así sean orgánicos, ¿no? O sea, si tiene un jarabe de maíz alto en fructosa, así sea orgánico, no inventes, o sea, la fructosa es súper dañina a nivel hígado, a nivel intestino, a nivel cerebro. Entonces, es poder reconocer los alimentos de buen origen, o vaya, los que son alimentos. Entonces, bien, Miriam, palomita. para Rosana. Bueno, Mónica Loya nos pregunta que qué es menos dañina, la tortilla o el pan. O sea, ¿alguno es mejor? ¿Es más dietético? Bueno, los dos son carbohidratos, entonces los dos van a tener el efecto de aumentar el azúcar en sangre y por lo tanto hacer daño a los vasos sanguíneos y a las neuronas. Entonces los dos van a tener exactamente el mismo efecto en ese sentido. Además de que va a tener la respuesta a la insulina y te va a conducir a hígado graso. O sea, estamos hablando de muchas cosas. No importa qué tipo de carbohidrato sea, si es carbohidrato, así sea papa o camote, ¿no? Porque luego también, ay, ¿cuál es mejor la papa? Si es carbohidrato, va a tener ese efecto, punto. Ahora, es que es una muy buena pregunta. Hay otros componentes de ambos alimentos, o sea, que aunque sean carbohidratos, sí tienen sus pequeñas distinciones. Y el pan está hecho de trigo, y el trigo, ahorita, hoy por hoy, el 100% del trigo se recoge con un pesticida que se llama glifosato, y este glifosato daña todas y cada una de las células de tu cuerpo. Además de que contiene, y además me encanta esta pregunta, porque el trigo contiene otras proteínas, además del gluten, que hacen daño y hacen daño de una forma muy relevante a este tema. El trigo tiene un impacto inmediato en el cerebro. Causa lesiones cerebrales en la misma magnitud que una convulsión. No un pan. No, tampoco vamos a caer. No un pan. La acumulación, la cantidad, o sea, son las dos cosas, cantidad de acumulación de este tipo de proteínas. Porque si tú te levantas y te consumes un sándwich y luego a media mañana te estás comiendo la galleta y luego al mediodía te estás comiendo la pasta y luego lo acompañas de una cerveza y luego a media tarde, o sea, es la suma de la cantidad de trigo que ahora ya se metió en la dieta humana de tal forma que se normalizó, pero nuestro cuerpo no lo tolera, no tolera el trigo. Entonces, es posible que un cuerpo resiliente, ¿no? Se tolere el trigo sin tener tanto estrago. Pero cada quien tiene diferente umbral de tolerancia. Y de cualquier manera, la acumulación en ambos casos, ya sea con un rango pequeño de tolerancia o con un rango mayor de tolerancia, en ambos casos la acumulación va a hacer que tarde o que temprano cruces ese umbral y entonces vayas a recibir las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, hoy en día hay tanto trigo por todos lados que entonces tenemos que hacer un esfuerzo por reducir el consumo del trigo. Ahora, la tortilla. La tortilla tiene vitaminas, tiene fibra, tiene muchos factores que son nutritivos en términos de que aunque tenga un carbohidrato, tiene algunas otras cosas que nos favorecen. En particular, si es nixtamalizado. Y como mexicanos tenemos que hacer un esfuerzo por hacer lo que sea necesario para que no entre a México la compañía Monsanto, que utiliza el glifosato indiscriminadamente. Y si se empezara a utilizar en el maíz, o si se hiciera maíz transgénico, porque el maíz, cualquier alimento transgénico quiere decir que se modificó genéticamente para que tolere el glifosato. Es bien específico. Entonces, esta planta no se va a morir
porque dentro de su información genética se le dijo que va a sobrevivir, digamos, el ataque del glifosato, para que todas las demás plantas alrededor mueran, o sea, toda la hierba mala. Entonces, por eso es un herbicida, porque mata todo lo que vive alrededor de ese cultivo en específico. Pero si modificáramos nosotros nuestro maíz, pues entonces quiere decir que lo haríamos tolerante al glifosato, porque precisamente lo que quieren es utilizar el glifosato para poder mantener los cultivos limpios. Si eso llegara a suceder, pues entonces vamos a estar haciéndole daño a la barrera intestinal, que es espejo de la barrera hematoencefálica. Entonces, lo que pase por el colador del intestino, pues va a pasar por el colador del cerebro. Entonces, el maíz debiéramos de cuidarlo como mexicanos. No quiere decir que nos consumamos ahora maíz todo el santo día. Los carbohidratos deben de estar limitados, no importa su origen. Bueno, y además, como es, también lo que pasa un poco es que si al pan le sumamos lo del trigo, más que hay mucho pan que está empaquetado, que ya viene con conservadores, pues se le va sumando más y más y más cosas en contra, ¿no? Tengo otras preguntas que son, bueno, que hace Patricia y Magdalena sobre todo sobre marcas en específico. Bueno, se las voy a hacer a Lucía, pero bueno, yo lo que he ido aprendiendo ahora sí que en estas pláticas que hemos tenido con Lucía es que lo que tenemos que tratar es evitar los alimentos procesados, y que una vez que ya tenemos, o sea, que ya ir al súper y comprar algo que nos va a aguantar mucho tiempo, pues ya es un alimento un poco, digamos, como tú decías, no se puede estar un poco embarazada, ¿no? Ya es un alimento procesado. Entonces nuestras tostadas Salma o la Selma o como se llamen unas que venden, pues aunque estén muy ricas y nos digan que están muy bien como las barritas de cereal, pues ya están procesadas. Entonces a lo mejor no es la Maruchan, pero pues van en la ruta, ¿no? Digo, no sé, creo yo. Porque vos me están preguntando que qué opinas de las almas, de los productos de Susalia y de el pan Ezequiel, que no sé cuáles sean. Y está padre, me gusta, la verdad me gusta que hagan este tipo de preguntas, y te comento que es uno de mis mayores retos como nutrióloga. Okay. Porque cuando la gente empieza a adquirir conocimientos en relación a nutrición y empieza a mejorar en su selección dentro de la escala de elección de alimentos, ¿no? Pasa por este puente, que es el de los alimentos procesados. Entonces, sí, claro, tiene una pésima dieta, quiere llegar a una nutrición mejor, y entonces inicia una búsqueda de sustituciones. Y te digo que es uno de mis mayores retos, porque casi que de inmediato, al tomar conciencia de lo que los alimentos significan en nuestro cuerpo, entonces el paciente o la persona empieza de forma inmediata a, ok, bueno, entonces este producto es muy malo, pero entonces este producto es un poquito mejor, o este es un poquito mejor, y ¿sabes qué? Todavía no está ni a la mitad del puente. Todavía, o sea, cuando se hace ese tipo de preguntas es porque no han llegado los alimentos naturales. Entonces, un pan Ezequiel, sí, es de granos, sí tiene esto, sigue siendo un alimento procesado. Entonces, cuando la pregunta sea, ¿no? ¿Qué verduras? ¿Cuál es el origen de las proteínas? O sea, ¿me puedo comer bisonte o venado? Ah, pues entonces ya estamos hablando de otros niveles. O qué tipo de aceites puedo consumir. También ya estás hablando de que ya hay una conciencia, o vaya, ya subimos en la escala de elección de alimentos. Y de forma muy desafortunada, nos podemos quedar en ese puente por mucho tiempo, porque luego son negociaciones intensas. Son, ok, en lugar de galletas Marías, entonces esta galleta de avena que hizo mi mamá y la hizo con un aceite de no sé qué y le puso harina de almendras y ¿no? Y o sea, además de la harina de avena, por supuesto, y demás. Entonces, sí, pero sigues pensando a través de alimentos procesados. Ok, ya te entendí, porque bueno, desde el principio nos habías dicho que había una cosa que teníamos que acostumbrarnos a hacer, a seguir la ruta, digamos, de nuestro alimento, ¿no?
sea, como la ruta, la conexión hacia, ahora sí, casi hacia la tierra. Entonces, en realidad, si ya estamos comiendo galletas, por decir que el panqué de plátano que ya estamos haciendo de los plátanos que nos quedaron y fuimos a buscar, ya no tendríamos que pensar en compararla con la galleta Oreo. Ya tendríamos que hablar del panqué de plátano o el panqué de zanahoria. O sea, tendríamos que sacar de nuestro imaginario los paquetes. Exactamente. Sí, ahora me acordé de una, ¿cómo se llama? Una amiga, Luz Irene, que en un principio, en la primera semana del reto, dijo que hasta que que se había clavado a verlo, se había dado cuenta de la cantidad de cosas procesadas que comemos, ¿no? O sea, que nunca se había percatado pues eso, de la cantidad de alimentos procesados que comíamos. Así es. Y como eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Colaborar en que haya una mejor educación en relación a nutrición. Pero si yo te invitara a una alberca y luego la alberca está toda pantanosa y además ahí se han echado los desechos, no sé, de químicos y cloros y demás, y yo te digo, pero pues, ¿cuál es la diferencia, Miriam? O sea, ¿por qué no quieres entrar a la alberca si es una alberca? Entonces, vamos a nadar en la alberca. Tú dirías, ¿estás loca? Claro que no, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, pero eso es lo que está sucediendo con nuestras células. Están nadando en una alberca pantanosa tóxica cuando estamos consumiendo alimentos procesados. Entonces, si ya está en ese ambiente, porque es el resultado de cómo has estado comiendo a través de muchos años, entonces no es comer pan Ezequiel lo que te va a sacar de la alberca o va a cambiar el ambiente de la alberca. Claro, tienes que hacer un esfuerzo de limpieza mucho más grande. Sí, lo que decías del principio, o sea, se trata de hacerlo mejor más de tajo, o sea, y que lo hemos venido platicando, que lo que nos viene en un futuro es quizá empezar como a los huertos en casa, o sea, como ya pensar ahora sí que en el alimento, pues en bruto, ¿no? Natural, digamos, fresco, y ver cómo eso nos va, que también decíamos de que luego, esa también es otra sesión, cómo organizarnos, ¿no? Cómo aprender, que tú decías que teníamos que aprender a hacer como conservas nosotros, cómo organizarnos en la cocina para que no se nos pareciera tan pesado, porque claro, siempre la prisa nos gana y entonces, ¿cómo vamos a hacerle no sé, la sopa de verduras con un caldo de jitomate natural? Si tenemos prisa, mejor agarramos un herdes de tomate ya condimentado y ya rápido, y nos cuesta lo mismo, digo, o sea, digamos, nos cuesta hasta más caro, creo, el paquete de jugo de tomate concentrado, pero creemos que nos quita tiempo. O sea, como todo es una cuestión, ahora sí que como tú dices, de percepción, ¿no? Y que tenemos que ir cambiando la percepción. Entonces, digamos, cuando nos preguntan nuestras amigas de marcas, más bien lo que tendríamos que no, digamos, como que aspirar es a no pensar en las marcas, ¿no? Como pensar en otro, ¿no? Correcto, exacto. Brevemente vamos a tener que entrar a lo del qué comer, ¿no? Pues para favorecer la salud mental, porque pues no vamos a dejar de tocar esa información el día de hoy. Entonces, muchos fitoquímicos o como se llaman también fitonutrimentos o como se llaman también antioxidantes que vienen de origen vegetal. Entonces, estamos hablando principalmente de vegetales no harinosos. Y si pudiera llegar a ser una que otra fruta, por ejemplo, pero de preferencia, por ejemplo, frutas cítricas que son ricas en vitamina C, que es un antioxidante, que va a ayudar a atrapar a los metales pesados como mercurio, aluminio, etcétera, y que no contienen propiamente azúcar. O también otro tipo de frutas que vendrían siendo las moras, porque son muy ricas en fibra y tienen bajo contenido en fructosa, que es el azúcar natural de la fruta. Pero no me quiero enfocar en las frutas porque la conversación que debemos de tener es de vegetales. Ok.
Entonces, cuando estemos comunicándonos a través de qué vegetales, qué verduras, qué esto, qué, o sea, si te das cuenta, casi siempre todas las preguntas de la gran mayoría de la gente tienen que ver con todo tipo de alimento, menos con las verduras. Ajá. Nos Sí. las pasamos por el arco del triunfo. Ajá. Debemos de concentrarnos ahí en las verduras. Y en alguna ocasión ya había hablado también de los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados son los que alimentan las bacterias buenas del intestino. Entonces van a tener un gran impacto en tu salud intestinal y por ende en tu salud mental. Otro tipo de vegetales vendrían siendo los germinados. Entonces, si tú germinas el brócoli, o sea, el brócoli que además de que tiene propiedades antimicrobiales y que potencian tu sistema inmune y que además previenen la angiogénesis de un tumor, de un cáncer, o sea, tiene muchísimas propiedades. Cuando lo haces germinado, todavía, o sea, todavía es más, o sea, todavía estás explotando ese potencial. No es lo mismo comerte una lenteja que comerte un germinado de lenteja. Entonces, los germinados van a tener un gran efecto también en el cerebro. Las grasas, en particular, cuando son de buen origen, valga, o sea, toda la vida tengo que estar, ¿no? Aquí, que si son de libre pastura, que si son orgánicos, si son de buen origen, o sea, eso lo hubiéramos de asumir ya, pero las grasas, cuando son buenas grasas, entonces van a ser transportadores de múltiple cantidad de vitaminas y de compuestos que alimentan al cerebro y que desintoxican hígado y cerebro. Okay. Entonces, estamos hablando de una mantequilla de buen origen, estamos hablando de aceite de coco, aceite MCT, que es, por sus siglas en inglés, se traduciría como aceites de cadena media, que es un concentrado prácticamente del coco, alimenta directamente el cerebro. Además de que, ya lo habíamos comentado, rompe la membrana del coronavirus, entonces tiene el efecto jabón de detener la replicación del virus en caso de que te infectes. Entonces, no es como para comerte toneladas, no, pero 1 o 2 cucharaditas al día está perfecto. Si ya tienes una condición que identificas como de disfunción mental, bueno, pues entonces una cucharada, ¿no? O 2 cucharadas puede ser. Es algo que se habrá que ir midiendo. Pero el aceite de oliva, me acabo de acordar, por supuesto, en el caso, por ejemplo, de los limones. No nada más es el jugo de limón, sino también la cáscara de limón y lo blanquito del limón. Ahí hay más nutrición que en lo que viene siendo el jugo de limón. Entonces, en mi Instagram, inclusive compartí cómo hacer una conserva de limón y conservas la cáscara y conservas todo eso. Entonces, te puede durar 6 meses, 7 meses. No tienes que andar corriendo cada 5 minutos al mandado, no se te van a echar a perder. Y ya lo haces como conserva, lo haces que se fermente y entonces se convierte en un alimento fermentado, que además va a tener el limonene, que viene siendo el compuesto de la cáscara, que va a tener la rutina, que es uno de los compuestos nutritivos blancos, y esos dos tienen mucho que ver con el cerebro, ¿no? Okay. Entonces, estar buscando todos estos antioxidantes, importantísimo. El consumo de nueces y semillas bajo las condiciones particulares de nueces y semillas, que tienen que ser crudas, que no pueden ser saladas, que no pueden ser tostadas, que es importante que se remojen y que tienen que consumirse en cantidades limitadas, porque si no también tienen muchos antinutrientes, que entonces, pues, si comes en gran cantidad, pues te van a terminar haciendo un efecto. Y claro, todo lo que viene siendo hierbas y especias. Entonces, un cilantro que desintoxica el hígado, el orégano que es antimicrobial, la albahaca, el romero, el tomillo, especias como la cúrcuma, el carcomomo, el clavo. O sea, que estés utilizando todo ese tipo de hierbas y especias, obviamente van a tener un efecto en el cerebro. Entonces, la alberca en la que queremos que naden nuestros neuronas, nuestro cerebro, esa alberca la queremos llena de fitoquímicos para que esté constantemente compensando el envejecimiento, de tal forma que los fitoquímicos son antioxidantes, o sea, no se oxidan las neuronas, y de esa forma puedes mantener tu salud mental en un mayor plazo, ¿no? En el largo plazo.
Bueno, y además, como decíamos desde la pasada, de que fue cuando Alma y Roxana también decían que sí, deberíamos hacer un intercambio de huertos, que además, como tú decías también, a partir de lo del COVID tendríamos que aprender no nada más a cuidarnos y observarnos mejor o a nutrirnos, o sea, ahora sí, a nutrirnos y no nada más alimentarnos, sino a generar como nuevos puentes de relaciones, y esta cuestión de compartir nuestros huertos podría empezar. Digo, todo lo que acabas de decir, por ejemplo, las especies, son cosas que podríamos tener: clavo, albahaca, cilantro, ¿no? En nuestras macetitas, y estar comiendo todo el tiempo pues un poquito, y que en otra casa estén generando hierbabuena y menta, y en otra jitomate, y así, claro. Pero fíjate, Roxana, que ha estado muy atenta, porque hasta ella, antes de que empezaras a decir tú de los germinados, pues te puso un comentario que dice: además del huerto hay que hacer intercambio de germinados. Allá Roxana ya está muy en Esa la, Roxana está, pero en la nueva alimentación, ¿no? genial, genial. Sí, Y bueno, correcto. y digo, aquí Mónica también nos pregunta un poco sobre lo de que si es mejor tomar como, o sea, si vas a tomar alcohol, que si es mejor como tomar mezcal o qué. Y a lo mejor, digo, no sé, pero tú decías siempre que tampoco se trata del abuso, que los domingos en lo que preparamos la comida entre todos es cuando nos podemos tomar el vino, ¿no? O el Yo ya me eché un mezcal. mezcalito mientras estábamos haciendo las conservas de limón y de Ajá. pimientos. Entonces, el alcohol es un tóxico. Partamos de ahí. Uh-huh. Y a partir de que es un tóxico, ¿qué tanto puedes limitar su consumo? Esa es la pregunta. Entonces, no es de qué me das permiso de tomar alcohol. No, es de, hay que verlo desde su justa perspectiva. Evítalo lo más posible. Cuando te lo tomes, tómatelo con mucho gusto y a mi salud. Okay. No, pero además también hay una cosa que yo creo que vamos a retomar antes de finalizar, que es con lo que empezamos las conversaciones. No se trata de pensar todo lo que me voy a perder, ¿no? Porque de repente pensamos así como de: ay, ahora no voy a comer galletas Marías, ni Coca-Cola, ni las galletas Oreo, ni mis chelas, ni tal. Y no, deberíamos de pensar todo lo que vamos a ganar, o sea, que ahora vamos a comer más cilantro, que está bien rico, brócoli, berros, acelgas, que podemos comer conservados, mermeladas, o sea, que el limón no nada más nos vamos a echar el jugo, sino nos vamos a comer la cascarita, que las naranjas también nos vamos a comer como con todo, hasta dejar pelona la cáscara. Entonces, como que siempre solemos pensar que estamos perdiendo, en lugar de pensar que estamos ganando, ¿no? Y creo que si visualizáramos al revés, a lo mejor nos ayudaría por lo menos para tener más ganas de hacer como, de probar el cambio, ¿no? Claro, es O mucho sea, más no, fácil el cambio, y que tú mucho más siempre fácil. lo has dicho, y tú como siempre has dicho, no se trata de que no, de que nunca jamás en la vida nos volvamos a comer un arroz, ¿no? Se trata de que nos limpiemos un poco el organismo y luego ya volvamos como a ir teniendo, o sea, que recuperemos capacidades y se desinflame nuestro cuerpo, ¿no? Correcto, Y correcto. Así es. Esta es y, precisamente la y tarea. bueno, pues sí, y bueno, siempre suena muy fácil, pero es fácil, pero ya a la mera hora vemos que siempre estamos luchando con nuestra propia normalidad, ¿no? Así es. Que ya hicimos normal lo que no lo que, como tú siempre dices, no es natural. Y bueno, lo que vamos a decir a nuestras aquí amigas que siempre nos están viendo es que a partir de la próxima semana Lucía ya entra a la normalidad, a su nueva normalidad, que incluye ya el hospital, y entonces los horarios van a variar, y ella tiene una propuesta que sería los lunes igual, Lucía. Correcto. Uh-huh. Los lunes a las 5 7 de la tarde en horas. Tijuana, 7 de la noche en Ciudad de México. Entonces, bueno, entonces dentro de 8 días estaremos como a las 7,
para dar la conversación, y teníamos un tema, Adi dice que, dice Alma que la semana pasada recomendaste evitar los fermentados y a mí me fascina el pulque. No evitarlos, es un comentario bebidas fermentadas, sí. Alimentos fermentados no hay que evitarlos, al contrario, hay que procurarlo. Entonces, si dije nada más la palabra bebidas fermentadas, no. Bebidas fermentadas no, porque pues es alcohol y es azúcar. Ok. Pero alimentos fermentados, sí. Sí, correcto. Ok, y bueno, dentro de 8 días tendríamos como igual a las 7, y tú nos tenías un tema, ¿no? Una propuesta podemos de hablar de la tema. salud digestiva, ¿no? Okay. ¿Qué tanta relevancia tiene con el sistema inmune? ¿Qué tanta relevancia tiene con nuestras hormonas y con la salud mental? Entonces, yo creo que bien podemos hablar de la salud digestiva. Sí, porque ahora sí como que ver el punto, como cómo se va como integrando a todo lo demás, porque creo que lo que tenemos que hacer un ejercicio constante es de pensar que todo está relacionado, o sea, que nuestra la forma en que comemos está relacionado con cómo nos sentimos, cómo dormimos, nuestro humor, nuestro cansancio, nuestra salud, todo, y que eso nos cuesta mucho trabajo aún verlo junto, ¿no? O sea, claro. Creo que eso es como una tarea que al menos yo tengo, o sea, tenemos como que enfocarnos somos una misma entidad, ¿no? Correcto, así es, Miriam. Oye, aprovecho también para recordarle a tu público que mañana empiezo con los cursos de hipotiroidismo. Entonces, para quienes no se han inscrito y están interesados, les voy a agradecer que se comuniquen a la brevedad, porque ya se me están acabando los espacios. Y cuando hablamos de nutrición para hipotiroidismo, pues estamos hablando prácticamente de nutrición para el metabolismo, o sea, para todo tu cuerpo. Entonces, no es necesario tener el diagnóstico de la enfermedad. Basta con que se tengan algunos, ni siquiera todos, algunos de los síntomas para que valga la pena aprender cómo comer y ya no tener estos síntomas y prevenir que empeoren. Entonces, ahí me pueden mandar un mensajito por Messenger o pueden buscarme en mi página luciachavez.com. Ok. Oye, nada más 2 preguntas antes de irnos. Es que, ¿te acuerdas cuando estábamos viendo como exactamente con lo de la tiroides, que decíamos que hay veces que se van a hacer examen y sale que no tienen nada? Una amiga, yo le preguntaba, porque sufre de mucha ansiedad y tal, y le pregunté que si alguna vez se hacía exámenes de la tiroides, y me dijo que se los hacía cada año y que siempre salía bien. Y claro, recordé que tú habías dicho que tenían que enfocarse en, pero no me acuerdo en qué. Ok, en diferentes tipos de hormonas, porque médicamente hablando, nada más se busca la TSH como un biomarcador sérico para establecer el diagnóstico, pero el rango de la TSH es muy amplio. Entonces, si lo tienes en 4.5 o 5, porque depende del tipo de laboratorio, entonces ya tendrías el diagnóstico. Pero eso quiere decir que o sea, hasta que se fregó, estás fregada, cuando no tiene por qué ser así. La TSH tendría que estar por debajo de 1.5 para que entonces estés hablando de que la tiroides esté funcionando bien. Pero hay otras hormonas, no nada más es la TSH. Te digo, esa es la gran diferencia entre un diagnóstico médico y ver la función del órgano. Entonces, inclusive en el curso de nutrición para hipotiroidismo voy a dar una sesión de cómo interpretar los laboratorios, o sea, de tu salud en general, toda. ¿Qué es lo que tienes que ver tú para tú administrar tu propia salud? No para dejarle el laboratorio y que alguien más te diga, ay, tienes laboratorios como si fueras un chamaco de 15 años, pero a la hora de que ves la funcionalidad, sí, estás en el limítrofe de riesgo cardiovascular o de riesgo de diabetes, etcétera. Y luego regresas con el doctor 6 meses después y tienes diabetes, tienes presión arterial alta, o sea, no salió de la nada, es un proceso. Y hasta que no cruzas el límite, no cambia el lenguaje. Antes del límite, estás bien, estás perfecto. Y después del límite, ya estás de la fregada. No. Desde el punto de vista de la función
nosotros debemos de, digo por nosotros, ustedes, personas o pacientes míos y yo como nutrióloga, debemos de ver cuál es el patrón y alejarnos de un patrón que está haciendo daño y reparar de tal forma que nunca esté cerca del límite donde cambia ese lenguaje. Y entonces lo mismo pasa con la tiroides. La tiroides tarda 15 o 20 años. Y lo más clásico de una persona que tiene hipotiroidismo es que se siente de la fregada, va con el doctor y estás bien. Y además va con varios doctores, como te digo, para atenderse por partes. Y se siente muy mal, pero está bien. Y gastando, bueno, no es gastando, invirtiendo en su propia enfermedad. Ok, sí. Ok, sí. Y ahora tengo la última pregunta y ya, cortamos. La alimentación que hemos estado teniendo está afectando en que, digamos, o en que luego nazcan niños con más problemas, por ejemplo, autismo. Pero por supuesto. O sea, sí es como una consecuencia. Inmediata, inmediata generacional, o sea, no nada más entre embarazos como mujer, ¿no? Por ejemplo, una paciente que tiene obesidad y tiene un hijo y luego pierde el peso y tiene otro hijo, entonces el riesgo que tiene el segundo hijo, ya cuando la paciente entra en rangos normales, ¿no? De funcionalidad, no de enfermedad, de funcionalidad, ese niño tiene mucho menos riesgo a todas las enfermedades crónico-degenerativas porque está cambiando su expresión genética. Entonces, no nada más es de inmediato en términos de una sola persona, sino también de inmediato en términos generacionales. Entonces, lo que hace esta generación afecta inmediatamente a la siguiente generación. En una sesión anterior te compartí una diapositiva en la que hablaba del efecto, por ejemplo, del trigo y del uso de glifosato precisamente en el autismo y de cómo ahorita estamos hablando de un niño de cada 50 que está siendo diagnosticado y que se espera que sea 1 de cada 2 en el 2050 que tenga el diagnóstico o que tenga un espectro de autismo. Entonces, imagínate, si no está relacionada la alimentación con la salud mental, cuando antes era 1 en miles de niños. Y no te estoy hablando de antes de hace miles de años, te estoy hablando de antes en esta generación de los 90s. Entonces, ¿cómo en 30 años transformamos esto, esta prevalencia, nada más porque estamos, como tú dices, sentados cómodos en esta nueva normalidad post Segunda Guerra Mundial, industrializada y conflictuada con la industria farmacéutica. Sí, y bueno, y la lucha de campo y ciudad y todo lo que implica, ¿no? El alimento procesado que también nos hace ser más rápidos, más eficientes, aprovechar, ¿no? Pues tenemos que actuar ahorita, tenemos que actuar ahora antes de que todos estén enfermos, porque ahorita la mayoría, Miriam, ya están enfermos. O sea, no es siquiera que te hablemos de que cuando la mayoría, no. La mayoría tiene una enfermedad metabólica, o una enfermedad mental, o una enfermedad hormonal. Y que además es cuando esto lo tenemos que subrayar, porque a mí me parece sumamente importante, como cuando ahorita estamos viviendo lo del COVID y creemos que ahorita es la culpa, todo es del COVID y la culpa es de todos los gobiernos de todo el mundo que están haciendo todo mal en Suecia. Entonces, no, el problema es que la población estamos enferma, llevamos años enfermos, alimentándonos más y no queremos tomar responsabilidad también sobre lo que nosotros podemos hacer sobre nuestros cuerpos, porque nos está matando el COVID porque ya estábamos medio muertos, ¿no? Claro, O sea, claro. Un o sea, una persona sana no va a tener tal vez ni siquiera los síntomas del COVID. Entonces, y una persona que no los tiene, pues entonces ya es una amenaza a la vida. O sea, una persona que no es sana ya tiene una amenaza a la vida. Entonces, sí lo estamos viendo como un parteaguas el coronavirus, pero la realidad ha sido la misma. Entonces, ahorita simplemente se exponencia quién está enfermo y quién no.
y que es cuando tenemos como la oportunidad, como decíamos, o sea, desde el principio, hace 7 semanas, que esto era como una oportunidad para tratar de desinflamar un poco este sistema que tenemos inflamado y prepararnos para cuando nos toque estar más fuertes y estar más combatientes para que nuestro cuerpo aguante el virus y no pensar, porque ahí es como cuando yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, o sea, no es suficiente resguardarnos, nos tenemos que confinar, pero además cuidarnos, ¿no? Tenemos que comer. Ahorita, por el momento, sí es confinarnos, Por eso, pero vamos a convivir con el coronavirus. Pero yo digo que es confinarnos y en el confinamiento a protegernos, porque de nada nos sirve guardarnos, lo que tú decías, cuando en las primeras semanas subió el consumo de botanas y alcohol. Claro, ¿no? Exacto. Mira, yo ya el lunes precisamente empiezo a trabajar en el hospital. Y para quienes no lo saben, pues trabajo en un hospital de turismo médico. Eso quiere decir que los pacientes que yo atiendo están distribuidos por todo el mundo. Entonces, yo el lunes, pues ya empiezo a recibir pacientes de todo el mundo. Entonces, no solo tenemos, obviamente, que cumplir protocolos para proteger al paciente, porque nos debemos de considerar portadores siempre, sino que pues yo también del hospital voy a regresar a mi casa. Y aquí tengo mis hijos, y aquí tengo mi nieto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que entonces la infección que yo vaya a tener y la que vayan a tener mis hijos y mi nieto no sea amenazante para la vida? Pues no es, o sea, vestirme de astronauta de pies a cabeza, es de adentro hasta afuera. Es la única forma en que yo sé y en la que estoy tranquila, porque no nada más he estudiado nutrición, sino también he estudiado nutrición y la relación con el coronavirus, y sé que esa es mi mejor estrategia y mejor arma. Entonces, ahorita que yo ya voy a salir y me voy a exponer, salgo confiada y salgo tranquila, aunque todavía estemos en el pico. Claro, y yo la verdad es que te agradezco mucho estas sesiones que hemos tenido en este horario de, ahora sí, horario de confinamiento a la hora de la comida, ¿no? De que ha sido como padre para reflexionar acerca del autocuidado y que ojalá pues algunos hayamos aprovechado lo más que pudiéramos como en tratar de reconciliarnos con eso, con que nos tenemos que proteger, con que tampoco está mal, con que ganamos más de lo que creemos perder, ¿no? Y que eso ya es una ganancia y está padrísimo. Y yo te agradezco mucho que me permitas este espacio de exposición, porque cuando uno está en el consultorio, estás de paciente en paciente, y cuando estás, como decimos por acá, de nerdo, o sea, estudiando y estudiando y estudiando, estás de paciente en paciente y de libro en libro, y todo se queda en uno mismo. Y de esta forma es muy difícil tener un alcance y un mayor impacto en la sociedad, que ahorita lo amerita y es urgente. Entonces yo te agradezco este espacio de exposición, porque todo esto que lo tiene uno para decirlo y que lo sabe y que lo conoce, es momento de darlo. Pues sí. Oye, pues muchísimas gracias, Lucía, y nos vemos el próximo lunes para hablar de la salud digestiva, ¿no? Saludos a todos, cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos, Miriam. Bye. Bye.